Los invito al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. El Señor nos pide que durante todo nuestro día a día, durante cada semana, durante cada momento, cada vez que alguien nos pregunta si somos cristianos o se acerca a nosotros a preguntarnos qué es lo que hacemos, qué significa ser cristiano y cualquier pregunta relacionada a nuestro camino espiritual, en Primera de Pedro, capítulo 3, y en el versículo 15, el apóstol Pedro nos señala que siempre tenemos que estar listos cada vez que alguien nos pregunta respecto a quiénes somos. Y habla de tener una respuesta siempre preparada, siempre alerta, cada vez que nos pidan razón o motivos de nuestro camino espiritual. Dice este versículo en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, voy a leer la versión internacional que dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjate lo que nos plantea este versículo. Nos dice el apóstol Pedro que siempre tenemos que estar preparados. En esto, como hijos de Dios, no hay espacio de la improvisación. Tenemos que estar siempre conectados con lo que significa el ser cristiano, para que nuestra respuesta también hable de lo que estamos sintiendo todos los días. Cuando uno se conecta con la cristiandad una vez por semana o 2 veces por semana, cada vez va a sonar más improvisada nuestra respuesta. Cada vez la respuesta va a ser menos del corazón y menos creíble. A diferencia de lo que nos dice el apóstol, que tenemos que estar siempre preparados. La gente preparada significa que se capacita, que estudia, que indaga, que pasa horas con el tema, pasa horas en este caso con el Señor, para que la respuesta siempre sea acorde a lo que nosotros hacemos. Una respuesta con fundamento, una respuesta quizás con un texto bíblico, quizás con una palabra bíblica, pero fuera de las improvisaciones. Nuevamente la segunda parte del versículo leo que dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El Señor nos plantea a través del apóstol Pedro que siempre tenemos que estar listos. Sin embargo, el motivo de este mensaje es un poco lo que nos pasa cuando estamos viviendo momentos de dificultad. Y es normal que nosotros, cuando se nos habla de predicar el Evangelio, hay veces que nos sentimos felices en nuestras vidas, las cosas van saliendo bien. Entonces es sencillo predicar el Evangelio del Señor porque estamos con un espíritu animoso. Por lo tanto, cuando uno está contento, hace las cosas mejor, ¿verdad? Y resultan mejor. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón está triste? ¿Qué pasa cuando las cosas no andan tan bien? Y es normal que en esas situaciones nosotros no nos sintamos tan dispuestos a predicar la palabra, porque nuestro corazón está triste. Y cuando el corazón está triste, no emanan normalmente palabras de amor o de felicidad cuando estamos pasando por momentos de dificultades. Por lo tanto, el apóstol aquí nos pone un gran desafío, un desafío de que a pesar de que estemos nosotros pasando por malos momentos y a pesar de que no estemos en la mejor situación que nosotros quisiéramos, el apóstol nos demanda que siempre tengamos una respuesta preparada en cualquier momento. Mucha gente, cuando si nos ve siendo exitosos en la vida secular, pueden decir: mira, qué buen cristiano, ¿no? El cristianismo igual a éxito. Pero ¿qué pasa cuando la gente nos ve pasando por problemas económicos, nos ve pasando por problemas familiares, nos ve pasando por dificultades en el corazón y en el alma? Ahí la gente de repente puede decir: bueno, al parecer el ser cristiano no es tan fácil, o quizás peor. Dicen ser cristianos y mira los problemas que tienen. Conversaba con un hermano el domingo pasado que me contaba
que hasta su propio hijo mayor no estaba en la congregación, algo que le causaba mucha pena, y muchos familiares de él, que también eran cristianos o son cristianos, tampoco estaban caminando en el Señor. Pero aún así, él predicaba todos los domingos, tiene un programa de radio, asistía a distintas localidades del sur de Chile predicando la palabra, y a pesar de lo doloroso que él estaba viviendo en su propia familia, ¿no?, en un momento de dolor espiritual, a pesar de eso, él seguía predicando la palabra del Señor. Y él hacía caso un poco a este versículo. Él siempre tenía lista la respuesta, preparada, a pesar de que en su propia familia había mucho dolor. ¿Qué hacer cuando el dolor llega y el Señor nos pide predicar el Evangelio? Pues bien, una de las cosas que deduzco, digamos, compartiendo esta reflexión, es que la situación de nuestra vida puede ser un gran momento para hablar del Señor. Es cuando la gente del mundo nos vea y diga: mira a este hombre, mira a esta mujer, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas dificultades que tiene en su vida, aún así trabaja para el Señor. Aún así va predicando y hablando del Señor Jesucristo. Que a pesar de todos los problemas que nosotros tengamos, tomemos nuestro problema como una hermosa oportunidad para poder predicar la palabra del Señor. Que a pesar de tener problemas, a pesar de eso, yo sigo teniendo esta misión en la vida de poder mostrarles a otros el camino del Señor. Y es una gran responsabilidad. La predicación del Evangelio es en un formato 24/7, en un formato que no solamente se hace el día que la iglesia estipula entregar un volante o hacer alguna actividad pública, sino que la evangelización se hace 24/7. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos en un taxi, cuando vamos en la micro, cuando llegamos al trabajo, cuando hablamos con un amigo. En todo momento se predica la palabra del Señor. Y a pesar de que nosotros estemos pasando por algún momento de dolor, es una excelente oportunidad para contarles cómo el Señor se fortalece a través de nuestras debilidades. Vayamos a un versículo muy conocido, vamos a Mateo 28, los invito allá. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. La Nueva Versión Internacional dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero quedarme con esta idea cuando dice al principio: por tanto, vayan y hagan discípulos. Los apóstoles tenían que vivir su vida, por supuesto, orientada hacia la evangelización, pero hacia donde ellos fueran, tenían que ir predicando la palabra del Señor. Siempre es un momento para poder hablar del Señor. Es cosa que alguien nombre algo de las Escrituras o algo de Dios para nosotros seguir conversando. Por eso que el momento perfecto para predicar la palabra del Señor no es que tenga que llegar. A veces uno dice: ojalá tuviera el momento para predicar, que alguien hablara, ¿no?, que alguien lo hiciera, que alguien me escuchara. La verdad es que el momento no llega, uno lo tiene que buscar, uno tiene que crear ese momento. Y a pesar de que estemos pasando por alguna situación de dolor o algún momento difícil en la vida, ese momento también tenemos que crearlo. Sea donde estemos, vayamos donde vayamos, tenemos que predicar la palabra del Señor. El otro día hablábamos con la hermana Sheila, uno de los mensajes que pusimos ahí en la página, en el Facebook de la iglesia. La hermana lo publicó también en su página de Facebook, y una persona le pone me gusta. Y esa es la magia de predicar el Evangelio 24/7, de hacerlo siempre, de no tener que esperar el momento que llegue para predicar, sino que uno crea el momento. Y uno debe crear esa situación. Y eso uno virtualmente hoy en día es un privilegio, que se puede hacer algo tan sencillo, en donde es cosa de hacer no sé si ya clic o touch, no sé cómo decirlo ya, pero dos pasos, ¿verdad? Y eso se comparte.
Y cualquier persona que le ponga me gusta, ¿verdad? O haga un comentario, estamos cumpliendo lo que dice el apóstol Pedro, de tener siempre una respuesta lista en todo tiempo. Y estamos cumpliendo lo que dice Jesús en Mateo, de ir y predicar la palabra, que mientras nosotros vayamos, estamos predicando la palabra. Hablamos algunas predicaciones pasadas cuando dice ir y predicar el Evangelio, no es ir a la China, no es ir a Tailandia, sino que es en nuestro vecino, es ir en nuestra vida, es en el ir diario que vamos predicando la palabra. Próxima semana, ya les había contado a algunos hermanos, vamos a imprimir nuestras tarjetas. Eso ya está listo. Gracias a las ofrendas ya se canceló al diseñador gráfico y también gracias a la ofrenda vamos a poder pagar la imprenta. Así que el próximo domingo cada uno va a tener sus tarjetas para poder llevarlas, por favor, en lo que usted lleve todo el día. Yo, por ejemplo, siempre ando con mi billetera, ¿verdad? Las cosas tan importantes están siempre en la billetera, las tarjetas, la plata y todas las cosas. Pues bien, ahí tienen que ir algunas tarjetas. Usted vea lo que lleva todos los días y tenga siempre presente unas tarjetas, porque uno nunca sabe cuando llegue el momento y alguien nos pide responder a la razón de la esperanza que hay en nosotros. Nunca uno sabe el momento. A mí me ocurre mucho en el taxi, como trabajo mucho en terreno, tomo taxi y muchas veces yo voy, le contaba a mi hermana Sheila la semana que estuve muy triste la semana pasada porque no estaba con mi familia, llevaba ya 2 semanas sin poder verlo. Lloré algunos días porque no veía a mis niños. Pero eso no era motivo para no dejar de predicar. Uno siempre tiene que estar hablando de la palabra del Señor, independiente que nuestro corazón esté triste. Es un momento para hablar del Señor. Y vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios 12, 9. Los momentos difíciles de nuestras vidas pueden ser hermosos momentos para compartirlos y poder predicar la palabra. Y es lo que dice el apóstol en 2 Corintios 12, 9, el apóstol Pablo, la Reina Valera, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es en la debilidad, es en el dolor, en donde el Señor puede prevalecer toda su fuerza. Y es en donde nosotros podemos sacar ese coraje en el Señor para predicar el Evangelio a pesar de que estemos pasando por malos momentos. A mí me impactó mucho ver a este hermano, como les contaba, que a pesar de muchos problemas en su familia, en su círculo tan cercano, él seguía trabajando fuerte en el Señor. Y también puede ocurrirnos en nosotros en la iglesia del Señor, que podemos tener grandes problemas en la iglesia del Señor, pero seguimos fuerte trabajando por el Señor, porque cumplimos con este mandamiento de Dios. Sea donde vayamos, vamos predicando la palabra. Esta semana pongámonos un desafío. Tratemos de hablarle del Señor a alguien que no conocemos. No hay que buscarlo desesperadamente, solamente tenemos que tener la intención, el deseo de querer hablarle a alguien del Señor. Y el Señor va a colocar los momentos oportunos en nuestras vidas. Solamente tenemos que pedirle al Señor para que esos momentos lleguen. Vamos a ir